16 de diciembre a las 2 de la tarde en el atrio del convento. Puedes dejar tus donativos como panetón, juguetes, dulces, leche y mucho más. En la Rectoría de la Basílica, o en el Museo del Convento, o en la Casa de San Martín, Colegio Santo Tomás de Aquino, y en nuestras instalaciones de Radio Santa Rosa. Celebra el espíritu navideño junto a nosotros. Gracias por tu generosa colaboración. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama. María del Adviento, abre nuestro corazón al don de Dios que amanece. Ayúdanos a ofrecer nuestra vida para que el Señor haga su tienda en medio de nosotros. Adviento, cambia, el Señor está cerca. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De diciembre, hola, muy buenos días y bienvenidos amigos de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, qué día nos espera hoy y qué días nos vienen por delante. Vamos a hablar inmediatamente, la línea telefónica está en Trujillo, Augusto Álvarez Rodríguez, para comentar con él lo que puede suceder hoy día y en los próximos días a raíz de documentos presentados por la empresa Odebrecht y exhibidos por la congresista Rosa María Bartra. Augusto, muy buenos días. Rosa María, muy buenos días. Bueno, ¿crees, lo que te pregunta seguramente todo el mundo hasta ahora, ¿crees que el presidente de la República será vacado inevitablemente? Hasta antes de esta revelación que se hizo de que había recibido pagos, porque centremos, lo grave en este caso es la denuncia de que él había recibido pagos de la empresa Odebrecht por servicios remunerados cuando era ministro de Estado. Eso es un delito muy grave que incluso no solo lo puede llevar a la vacancia, lo puede llevar a la cárcel, así de simple. Así es, o sea, es mucho más que mentir, es haber cometido un delito, ¿no es cierto? Así es, centremos de qué estamos hablando y eso es el dilema que hoy día enfrenta. Así las cosas, el presidente solo tiene dos opciones, y creo que la portada de la República lo resume bien: o desmiente o renuncia, o lo vacan. Una de las dos alternativas, pero es en ese entorno en el cual se está moviendo y creo que tampoco le quedan muchos días. Esto no es que lo pueda resolver el próximo mes, después de la Navidad, esto se comienza a jugar ya con minuto a minuto. El Frente Amplio ya presentó una moción de vacancia el día de ayer, y si es que juntan los votos del Frente Amplio, de la izquierda, de LATRA y de Fuerza Popular, sí, Kuczynski deja de ser presidente en cualquier momento. Claro. Ese es el escenario del cual estamos hablando, ¿no? Claro, clave es que el APRA le ponga los 5 votos. Si el APRA pone los 5 votos, llevan a los 87 holgadamente. Pero, evidentemente, están pidiéndole al presidente, desde el fujimorismo, que renuncie, justamente para que no haya votación. Claro. ¿Debe renunciar o debe esperar ser vacado? Los verdugos como quedaron mirando eso desde el balcón. Claro. Es mejor que él mismo pida su vacancia, ¿no? Bueno, yo lo que espero todavía y quisiera darle el beneficio de la duda es que pueda explicarlo. Y siento que eso es lo que se está pidiendo ahora en el país. Y no sé, pero algo conversamos ayer, pero la comisión Lavajato, yo siento que es un lugar que, es decir, a mí todo eso lo que pasa no me hace pensar mejor de la señora Bartra. No. La señora Bartra es una persona que estafa al país porque está en una comisión investigadora y está ahí para blindar a Keiko Fujimori y atacar a quien le convenga. Eso no hace más honesto a este rufián que es Becerril, es lo que es. Entonces, pongamos las cosas en que esas cosas que ocurren no es que haga de varios fujimoristas en el Congreso mejores personas. Lo que hace es que pone la duda sobre el presidente Kuczynski y ahí debe resolverse. Y si antes de todo eso, el día lunes, en una presentación a gerentes financieros, surgió la pregunta: ¿usted cree que en diciembre del próximo año el presidente Kuczynski siga siendo presidente? Yo dije, la
posibilidad es 50-50. Ahora, yo diría que la posibilidad de que siga siendo presidente a fin de año, no sé qué quieres que te diga. Es 90% que no y 10% que sí. Yo discrepaba contigo porque el tema de la vacancia, antes de que se supiera esto, tiene una respuesta jurídica que es necesitas 87 votos y el fujimorismo no los tenía. Y en segundo lugar, se necesita también un buen motivo. No lo había, pero ahora sí lo hay. Ahora, la respuesta política también es quién gana y quién pierde con esto. Porque si vamos a convocar a unas elecciones presidenciales, porque en el supuesto, digamos, de que Vizcarra y Mecha Arauz salgan de escena, porque podrían salir de escena, ¿a quién le conviene unas elecciones presidenciales? ¿Y a quién le convienen 3 años de presidencia de Vizcarra? Claro, ahí hace un salto de que primero es el orden de sucesión, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Seguiría Vizcarra, seguiría Mercedes Arauz, seguiría Galarreta, pero yo lo que siento que la gran pregunta es ¿qué quiere Keiko Fujimori? Exacto. Keiko Fujimori creo que no está empujando las cosas solo para bajarse a PPK, está empujando para bajarse el gobierno en su conjunto. Exactamente, no va a hacer todo, no va a montar todo esto solo para sacar a PPK y hacer presidente a Vizcarra. Van a la vacancia presidencial de hace un año, están en eso desde que perdió Efectivamente, pero necesitaban motivo y votos, ¿no es cierto? Es posible. Y el motivo es válido. Claro, el motivo es válido. Ahora, la explicación del presidente puede ser la siguiente. Yo no digo que lo sea, simplemente esta parte sí es completamente especulativa. Es decir, él ha reconocido el sábado pasado que trabajó para el fondo de inversión H2O, que levantó, digamos, para la empresa H2O Olmos, que le pidió levantar una cantidad de dinero, crear un fondo de inversión, uno de los tantos, para financiar Olmos. Muy bien. Él lo que va a decir probablemente es que ese encargo se le hizo cuando él no era ministro. Y que su empresa unipersonal tuvo una serie de gastos, no cobró nada, y estos gastos le fueron reembolsados cuando él ya era ministro nuevamente. Acuérdate que hay un interregno. Primero es ministro y después regresa mucho tiempo después como primer ministro. Y ahí el reembolso de gastos. Y que el pago fuerte de más de $700,000 en 2 pagos es ya en el 2007, cuando él no era ministro, cuando el fondo se consolida. Y que por lo tanto no ha cometido ningún cohecho ni ninguna colusión, porque él no era ministro y estos fueron gastos de su empresa cuando él no era ministro, y cuando regresó al ministerio simplemente paró toda intervención de esto y esto se consolida recién en el 2007. Si es así, la pregunta es ¿por qué no lo explicó anoche? Yo me he demorado 2 minutos en explicarlo. Sí, pues. Mira, yo lo que extraño de anoche es que, y lo comparo, y lo pongo en mi columna ahora, que es lo siguiente: cuando a un presidente le hacen una acusación tan grave que pone en riesgo su presidencia, lo que haces lo que hizo Valentín Paniagua. Va a la televisión y le dice a Nicolás Lucar, usted está armando una patraña contra mí, aquí lo desmiento, 1, 2, 3, y se acabó. Y se acabó. Siento que el presidente tiene tan poca capacidad de reacción para momentos tan graves que te hace pensar de que no tiene las respuestas tan a la mano. Así es. Pero yo prefiero escucharlo. Además, yo también, todo el Perú quiere escucharlo. Además hay una cosa que tiene que más o menos entenderse. Estamos hablando de hechos que sucedieron hace 10 años. Si es cohecho, ya prescribió. Y si es colusión, estamos al borde de la prescripción. Entonces, hay ahí una sensación también de que aun cuando lo vaquen y sea juzgado, probablemente no sea condenado. Y eso es algo que poca gente sabe. Pero no importa, porque es un tema de incapacidad moral, no delictiva. Claro. ¿No? Pero en fin, bueno, no le quitamos más tiempo a Augusto Álvarez porque sé que tiene que ir corriendo a una reunión importante. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y seguiremos informando de las condiciones en las que se está dando estos hechos que son muy graves para el país. Gracias, Augusto. Bien, Rosita, buen día. Adiós. 90% de probabilidad de que no tengamos a Pedro Pablo Kuczynski como presidente el próximo año, es lo que ha dicho Augusto Álvarez Rodríguez. Nosotros somos una radio pastoral, podríamos decir, ¿quién va a recibir al Papa? Buena pregunta. Buena pregunta. A esta hora no lo podremos asegurar. Sí. Vamos a hacer una recapitulación de los hechos. Más adelante vamos a estar con algún congresista, me parece que con Guido Lombardi, con un congresista del oficialismo, para hablar de este tema, ¿no?
Estoy viendo en la pantalla a Luz Salgado con una cara de felicidad, contenta, está contenta, sí. Claro, ella tendría que asumir un proceso también por intimidar a un fiscal mientras hace su trabajo. Y ese es el problema de la política hoy día. Todos tienen algo, ¿no es cierto? Y a todo el mundo se le señala con el dedo. No nos libramos periodistas, personas ajenas a la política, cualquiera que pasa por la esquina, ¿no? Todo el mundo es señalado. Y hay que partir de una cuestión que creo que es básica, que es moralmente importante recordar. No podemos ir a que se vayan todos, me harté de todo, todos son iguales. No todos son iguales. Siempre hay 5 justos en Sodoma, si no pregunten a la Biblia, y sí es posible encontrar personas honorables dentro de la política. Acá me preguntan si yo creo que es decente y caballero. Yo creo que sí es una persona muy caballerosa, y sí creo que es una persona muy decente en otro sentido, pero también creo que ha mentido. Creo que ha mentido. Creo que el presidente de la República ha mentido en un hecho grave. En un hecho que no quería contar, pero que al mismo tiempo él mismo se traiciona. Y les explico por qué. En la declaración jurada del presidente de la República está la empresa Westerfield, empresa unipersonal. O sea, él mismo la declara. La declara, no la niega, no la oculta. Él dice que no tiene ninguna relación con First Capital, que la relación está en que es de un ex socio suyo, sí. Ahí está la relación. First Capital sí llega a recibir en pagos de servicios hasta $4 millones de Odebrecht. Esto podría ser sospechoso, digamos, porque uno podría decir son los testaferros, ¿no es cierto?, de Pedro Pablo Kuczynski. Pero supongamos que no, que el negocio lo hizo Sepúlveda, Alejalde, sus ex socios. Muy bien. Pero en el caso de Westerfield, él mismo declara que es una empresa unipersonal, que es de él, registrada en los Estados Unidos. ¿A qué se dedica el señor Kuczynski como empresario privado, sobre todo en los últimos años de su vida profesional privada? A formar fondos de inversión. Es decir, una obra de infraestructura gigantesca necesita financiamiento. ¿Ok? Esa obra de infraestructura gigantesca va a generar una rentabilidad. Por ejemplo, una obra de irrigación va a generar una rentabilidad a lo largo de los años. Muy bien. Entonces, no tenemos plata para construirla hoy, pero sí tenemos inversionistas, muchos, dispersos en el mundo entero, que uniéndose en un fondo pueden financiar esta obra de infraestructura. El que organiza ese fondo es un financiero del perfil de Pedro Pablo Kuczynski. No necesita más que una empresa unipersonal, ¿no es cierto? Y los gastos de las personas que trabajan para él. Entonces, efectivamente, hay en estas cuentas que ha presentado Odebrecht una serie de reembolsos de gastos y finalmente 2 pagos grandes. El presidente no va a decir otra cosa que sí, me contactaron, pero ya nos mentiste, pues, porque nos dijiste que nunca te habían contactado. Ese es el problema. Y sí, efectivamente, cuando el fondo se consolida en el 2007, y yo ya no era ministro, me pagan. ¿Ok? Me pagan mis servicios por haber trabajado pues 5 años, porque son pagos que se hacen una vez que el fondo se consolida, si no, no te pagan. Entonces tú te puedes pasar 5 años pagando, te reconocen los gastos, pero no te pagan nada. Tu honorario viene 5 años después, o 6 años después, o lo que te demores en consolidar el fondo. ¿Ok? Así funciona. Entonces, yo lo acabo de explicar, estaba mirando el reloj, lo he explicado en 3 minutos. ¿Por qué no lo explicó ayer? Y pude haber dicho sí, omití esa información en la carta que le mandé al Congreso de la República. O mejor aún, pudo haberle explicado el sábado. Por eso. Por último. Ayer en el mensaje sí, el día sábado dije que había hecho este trabajo. Así es. Así es. Este trabajo se explica mejor con las notas que ha mandado efectivamente Odebrecht. En detalle, ¿qué pasó? Pasó esto, lo que acabo de explicar. Y sí, pues lo omití. Lo omití, ¿por qué? Porque no lo recordé. Pésimo, pues, mal. No tiene justificación alguna. No tiene justificación alguna. ¿Sirve para vacarlo? Eso lo tiene que discutir el APRA. Eso lo tiene que discutir el Fujimorismo, Acción Popular, ¿no? Peruanos por el Cambio. Eso lo tienen que discutir los 130 congresistas que son los responsables, decidir si eso es motivo suficiente o no para vacar. Lo que nosotros como peruanos podamos decir, lo vamos a evaluar en una encuesta, seguramente muy pronto, ¿no? La mayoría de la gente, como yo, va a estar muy molesta porque no le gusta que le mientan. Ahora, disculpe, ¿no? Entre paréntesis, no es el primer político que me miente, ¿eh? Paso que me han mentido en vivo y fuera del aire. O sea, muchísimos y muchas veces y descaradamente.
Entonces, no es el primer político que me miente, no es el primer político que me miente. Ni será el último. Ni será el último, tampoco. Lamentablemente los políticos tienden a tener una especie de relación muy perversa con el poder, por el cual no admiten ser imperfectos. ¿Ya? Y esa imperfección, eso se llama vanidad, lo malogra. Si él decía, sí, yo trabajé, es lícito, efectivamente. Ahora, si lo que se prueba, luego de lo que lo he explicado, es que siendo ministro, prestó servicios a una empresa que era proveedora del Estado, eso es muy grave. Eso se llama colusión o se llama cohecho, lo vengo explicando desde ayer. Cualquiera de los dos es grave. Cohecho tiene una pena máxima de 8 años, pero colusión 15, es un delito grave. Entonces, claro, podría hacer cohecho en una forma agravada, tal vez, ¿no es cierto? Pero la respuesta no puede ser, ahora sí voy a Lavallato, ¿ya? No me tocaba ir, pero ahora sí voy. No, la respuesta es, señor peruano, les voy a explicar qué pasó. A ustedes y a todo el mundo, no a los 5 miembros o 7 miembros de la Comisión Lavallato, que discúlpeme, para la mayoría de los peruanos en este momento está completamente desprestigiada, pues de que fue Alan García a pasearse. Augusto lo acaba de decir. O sea, estos hechos no cambian. ¿Quién es Rosa María Bartra filmando, ¿no es cierto?, a un fiscal dentro del local, la semana pasada, filmando un local dentro del local de, digamos, Fuerza Popular? Eso no cambia. Entonces, ¿qué me dice acá? Ya basta, Rosa María, más coherencia. ¿Cómo? Estoy siendo bien coherente, ¿ah? Los incoherentes son los fujimoristas, esos son bien incoherentes, ¿ya? Pero, digamos, vamos a las cosas como son. Reitero, si el presidente da una explicación en la que indica que no era ministro y que sucedió esto, mal porque mintió. ¿Ok? Mal porque mintió. ¿Es motivo suficiente para hacer vacancia? Lo tiene que terminar el Congreso. Si el presidente da esta explicación y resulta que era ministro, estamos hablando de delito. ¿Se le puede juzgar durante su mandato? No. Tiene que terminar su mandato y ahí puede ser juzgado. Puede ser condenado, improbable por la cantidad de años que han pasado, pero posible. Improbable, pero posible. ¿Ok? 3. ¿El presidente puede renunciar? Sí. Hay gente que me ha escrito diciendo que es irrenunciable. No. Los congresistas no pueden renunciar. El presidente sí puede renunciar. ¿El presidente va a renunciar? Lo dudo muchísimo. Dudo que renuncie. Aunque la popularidad se le vaya al suelo. Porque lo que el presidente le va a decir al país es cuál es la alternativa. La alternativa es Martín Vizcarra, que va a durar 15 días. Ayer con un grupo de amigos periodistas decían, si tuviéramos que armar un gabinete para 15 días. No, la verdad que nos reímos mucho armándolo, pero no creo que dure demasiado. O sea, el propósito de Keiko Fujimori, si es que tiene alguno, porque a veces es difícil saberlo, no es sacar solo a Pedro Pablo Kuczynski del poder, es bajarse al Ejecutivo entero. O sea, no vas a hacer todo esto para sacar a Pedro Pablo Kuczynski del poder, ¿no es cierto? Lo que quieren son nuevas elecciones. Es decir, si vas a sacar al presidente, tu objetivo final son nuevas elecciones. Y solo puedes tener nuevas elecciones bajándote a los 2 vicepresidentes. ¿Cómo tú te bajas a los 2 vicepresidentes? Te los vacas. ¿Sí? De los bocos. No quieres que te vaque o te inhabilite, peor. 10 años de inhabilitación. Hasta, ¿no? Entonces, son jóvenes, tienen probabilidad de seguir una carrera política. Claro, pero si les quitas 10 años, no. ¿Ok? Entonces, es ¿cómo te explico? Un incentivo muy fuerte para renunciar. Y para decirle, mira, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ya terminó. ¿Qué vas a hacer? Tienes 17 congresistas, no te vamos a volver loco, no te vamos a dejar gobernar. Que gobierne otro. Que gobierne otro, ojo, con este parlamento de 72 fujimoristas. Que no cambiaría para nada. Que no cambiaría para nada. Ese es el tema. O sea, tendríamos este mismo Congreso hasta el 2021, pero con un presidente diferente. Entonces, claro, evidentemente Keiko Fujimori cree que tiene una oportunidad. El problema es que Keiko Fujimori está al borde de la prisión preventiva, ella también. Al borde. Ayer yo puse una información que me dieron, no puse todos los nombres de las personas que están, por si acaso, en la lista del fiscal José Domingo Pérez, que no son pocas, pero que tiene motivo, porque fíjense, yo no creo, y reitero, que la donación de Odebrecht a una campaña sea delito. Lo he dicho desde el principio, no cambio mi postura.
Y creo que ha convencido a muchos jueces y a muchos juristas en el Perú de que no hay delito en el Código Penal sobre esa materia. ¿Por quién? ¿Por culpa de quién? Por culpa del Congreso, que no lo quiere cambiar. Muy bien, yo no creo que Keiko Fujimori deba ir a la cárcel. Pero sí, Nadine Heredia, que no era funcionaria pública, está presa por la misma razón, por recibir fondos de campaña, entonces, ¿quién tiene que ir presa? Keiko Fujimori también. Y eso, que los Humala jamás faltaron una citación fiscal, jamás amedrentaron a un fiscal cuando fue a buscarlos. En este caso hay amedrentamiento a los fiscales, hay ausencias notorias, omisiones a sus citaciones, o sea, hay perturbación de la acción probatoria, y el fiscal tiene todo el derecho a decir: a mí una congresista de la República, Mur Salgado, no me dice, tú no sabes con quién te has metido con el partido. Entonces perfectamente puede ordenar y solicitar al juez Richard Concepción Carhuancho, que es un juez canero y la gana en 2 minutos, una prisión preventiva. Y no solamente para Keiko Fujimori, sino para otras personas más. Obviamente no congresistas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Otra cosa que hay que añadir, es decir, Rosa María Bartra no ha recibido esta información de la nada, ¿no es cierto? Un buen día Odebrecht se despertó y dijo: ups, nos acabamos de acordar que tenemos esta información del presidente. Ella le manda una carta a Odebrecht sobre este tema y Odebrecht graciosamente le da la información. Muy bien. ¿Cuál es el interés de Odebrecht? El interés de Odebrecht es intervenir en la política nacional, pero que está interviniendo como el gran elector. ¿Por qué? Porque este gobierno sacó un decreto supremo, que es el decreto supremo 003, que congela los activos de Odebrecht en el Perú. ¿Ok? Entonces no puede disponer de ellos libremente. Tiene que pedir una serie de, ¿no es cierto?, permisos, etcétera, y generar un fideicomiso a favor del Estado peruano. Ese decreto supremo es el que quieren bajarse a como dé lugar desde Odebrecht. Los congresistas fujimoristas, por su parte, habían sacado un proyecto de ley que endurecía, que hacía peor, ¿no es cierto?, las sanciones del 003, ya no solo para las constructoras brasileñas, sino también para las peruanas, que estaban incluidas, pero peor todavía. Ese proyecto ya desapareció de la mesa. Ya nadie habla de él. Está desaparecido de la mesa, ¿no? Y aparece en manos de Rosa María Bartra un documento, ¿no es cierto?, que puede haber sido canjeado perfectamente por la derogatoria del decreto 003. Porque el objetivo del fujimorismo es bajarse al gobierno. O sea, hay una especie de esquizofrenia, ¿no? Le reclamas que cautele los intereses del Estado y las reparaciones civiles, y al mismo tiempo recibes de Odebrecht la información que te permite bajarte al presidente. Esa es la situación. Entonces vamos a ver, como repito, cómo se para cada partido político. Frente Amplio ya presentó la moción de vacancia. Frente Amplio me refiero a Marco Arana y sus 10. Por razones ideológicas no tendrían ningún problema en vacar al presidente de la República. ¿Qué sacan? No sé, ¿no? Pero en fin, crear un clima de inestabilidad los puede beneficiar a Gregorio Santos, probablemente sí. Pero Marco Arana y Gregorio Santos están peleados y no creo que sea su candidato, ni mucho menos. Bueno, luego tenemos a los 72 congresistas de fujimorismo que han pedido que medite y renuncie, es decir, yo no me encargo, yo no soy verdugo, tú solito te vas. Y luego tenemos los claves, ¿no? Lo que yo digo, la bancada evangélica, el pastor Rosas, Guía Panto, o sea, no son del fujimorismo. ¿Cómo van a votar si van a acusar al presidente de homosexualizar a los niños? Tienen la excusa perfecta. Y luego, lo que es clave es que va a ser el APRA. Lo que haga el APRA es central. Y ahí Alan García juega un papel importantísimo. Claro, porque Alan García es el que va a decidir con su bancada qué hacer. Aunque él diga que está alejado de la política, que ya no tiene nada que ver con el partido, etcétera. Así de claro. Vamos a ver si los 5 congresistas del APRA votan a favor o no de la vacancia. Si se necesitan solo 3, les aseguro que partirán su votación. 2 votarán que sí, 3 votarán que no, o al revés. ¿Ok? Para que no se diga que el partido tomó una decisión. Y terminan como democráticos. Exactamente, claro. Aun cuando vaquen al presidente. Sí, así es. ¿Ok? Es una situación muy confusa. Pero también hay que tener cuidado, porque encubre, ¿no es cierto? Encubre primero la molestia, la furia de la población, porque el presidente ha mentido, y esa furia no te permite ver que otros actores políticos están logrando intereses subalternos.
Carol Lung-Jin desde el Facebook Live, Rosa María nos dice, ahora Odebrecht está coludida con el APRA Fujimorismo, todo encaja porque solo mandan información de PPK Amigo. Bueno, tampoco le han pedido información sobre Keiko Fujimori. No, ninguna. No, Rosa María Martínez, por favor, ¿nos puede contar cuánta plata y en qué fechas le dieron en la campaña de Keiko? Esa carta no la han mandado, nunca. ¿no? Y también hay mucha incertidumbre por lo que vendría en el futuro. O sea, ya muchos aquí de los oyentes dan como a PPK o vacado o renunciado del cargo. De presentarse la situación de que renuncien o vaquen a los dos viceministros, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el escenario político? Galarreta asumiría la presidencia y convoca elecciones con el mismo Congreso. ¿Quiénes postulan? No, primero hay una cosa que tenemos que decir. No necesariamente Galarreta es presidente. Porque el Congreso podría reunirse y cambiar la conformación de la mesa directiva y elegir a otro presidente, que fue lo que pasó con Valentín Paniagua. Es decir, acuérdense ustedes, Carlos Ferrero era el presidente del Congreso, entonces se reúnen, Carlos Ferrero queda como primer vicepresidente y eligen presidente a Paniagua, Paniagua se va a la presidencia de la República y Carlos Ferrero vuelve a ser presidente del Congreso, pero como primer vicepresidente, ¿te das cuenta? De esa manera los dos se quedan en su puesto. Pero era una situación diferente porque, acuérdense ustedes que era un Congreso que se disuelve también, decide autodisolverse, lo cual no estaba en la Constitución. ¿Por qué? Porque todo el mundo consideraba que esas elecciones habían sido espurias, habían sido unas elecciones pues amañadas, y el propio Congreso se disuelve. Entonces, ese Congreso de un año, solo dura un año, y se disuelve. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra, la justicia. Se escucha y en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Bienvenido, aquel que llega en nombre del Señor. Queridos hermanos, hermanas peruanas, dentro de poco los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, es muy gracioso, hay una persona que dice que me tienen que vacar de la televisión, que me quiten de mi programa, y alguien le contesta, ¿de cuál programa? Realmente los trolls fujimoristas tienen que chambear porque tienen que pasarles unos papelitos más o menos organizados, pues, ¿no? O sea, de verdad, hagan las cosas un poquito más de seriedad, pero nos hacen reír bastante aquí en las mañanas. Bueno, esa es la situación. Muchos me están haciendo preguntas sobre escenarios hipotéticos, ¿ok? A ver, vamos por partes y cucharadas. ¿El presidente puede renunciar? Sí. ¿El presidente puede ser vacado? Sí. ¿Asume Vizcarra de inmediato? Sí. Nunca hay un vacío, ¿ok? ¿Vizcarra puede ser vacado? Sí. ¿Vizcarra puede renunciar? Sí. ¿Vizcarra puede quedarse? Sí. Las tres posibilidades son ciertas.
Si Vizcarra se queda, tiene que conformar un nuevo gabinete, ¿ok? Ese gabinete tiene que ir al Congreso a pedir la investidura. Si a Vizcarra le censuran un gabinete, es el mismo Congreso. Por lo tanto, sí, porque ahí van a decir, no se reinicia el conteo. Claro, bueno, ya. pero pues es el mismo Congreso. Claro. No, obviamente los fujimoristas van a decir, se reinicia el conteo, no les quepa la menor duda. Claro que ¿ya? sí. Por supuesto, pero esa va a ser una discusión interesante. Pero yo creo que es el mismo Congreso. No hemos cambiado de Congreso, ni vamos a cambiar de Congreso, porque eso sí, este Congreso no se va a disolver, ¿cómo les explico? Ni de casualidad. Hasta el 2021, bien agarrado de la mano, como de lugar. Eso sí, no va a pasar. Bueno, salvo que algo muy extraño, ¿no es cierto?, suceda, pero en general eso no va a pasar. Ahora, luego tenemos, digamos, el hipotético caso de que Vizcarra renuncie o lo vaquen. Mercedes Arauz, igualito. ¿Puede ser presidenta? Sí. ¿Puede renunciar? Sí. ¿La pueden vacar? Sí. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué pueden vacar a Vizcarra? Por la misma razón que vacan al presidente de la República actual. Es decir, tiene que haber un motivo y los votos. El motivo puede ser chinchero, lo acusan de haber cometido un delito, ¿no se acuerdan que lo acusaban de colusión? Lo acusaban, ya pues reavivan las denuncias por el aeropuerto Chinchero, en el caso de Meche Arauz reavivan las denuncias por el caso de Bagua, y ya está, listo, o sea, hay una excusa, hay los votos, listo. Y reitero también, ¿qué le interesa al fujimorismo? Si se va a PPK, que se vayan todos, porque quieren copar el gobierno, quieren copar el ejecutivo. ¿El presidente del Congreso sería el presidente de la República? Sí, eso es lo que dice la Constitución. Pero el Congreso puede elegir a otro presidente del Congreso sin ningún problema, y ese es el presidente de la República, así que no necesariamente pueda ser Galarreta. Puede ser cualquier otra persona que el Congreso elija. Muy bien, entre los 130 congresistas, no hay otro más. Cuya mayoría es Fuerza Popular. Exactamente. Entonces podría salir, pues no sé, Karina Beteta, presidenta de la República, Becerril, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Técnicamente, no se me desmayan a otro lado, no choque, señora. Técnicamente, me refiero técnicamente, es posible. ¿Ok? Muy bien. Esa persona convoca elecciones. ¿Ya? Esas elecciones se realizan para solamente presidente de la República, para completar el mandato hasta el 2021, no por 5 años. ¿Ok? Porque si no habría un desfase entre Congreso, solamente para completar el mandato, nada más, por 3 años. Vale la pena, porque si las convocan, supongamos que los vacan a todos, brutalmente, ¿no? Entonces asume el presidente del Congreso y convoca para elecciones en abril. Y tenemos un nuevo presidente en julio. Pero ya pues para 3 años, en medio del Mundial, no tiene ningún sentido. Y no podría reelegirse tampoco. O sea, no podría volver a postular. Ese que postula, exactamente. Por lo tanto, varios interesados en estar 5 años se abstendrían. Así es. Salvo que tengan una mayoría brutal que les permita modificar la Constitución, que no la tienen. No. Entonces, simple y llanamente, ahí hay el tema pues político. Siempre digo yo, hipotéticamente podríamos deshacer todo el Ejecutivo, sí, pero ¿a quién le conviene? Yo no creo que en este momento le convenga a nadie que tenga aspiraciones presidenciales. Ya no. O sea, en los primeros 6 meses del gobierno tal vez, pero ahora, y además, enfrentando Keiko Fujimori los procesos que tiene que enfrentar, porque la Fiscalía no va a dejar de actuar. O sea, el fiscal José Domingo Pérez es un fiscal recto, por toda la información que yo tengo, no va a dejar de actuar. Entonces, enfrentar un proceso político en medio de una controversia cierta, con un Marcelo Odebrecht que dice, y ya está viniendo oficialmente ahora sí su declaración, dice que efectivamente le dio plata a todos, ¿para qué? Entonces, por eso yo les digo, fíjense, cálmense todos, escuchemos lo que tiene que decir el presidente, que tiene una obligación serísima de decir la verdad. Tiene una deuda con todos los peruanos, no tiene una deuda con la Comisión Lavallato, la tiene con todos los peruanos, con los que lo eligieron y con los que no lo eligieron, porque es presidente del Perú. Y escuchemos su explicación. Y luego, si no es satisfactoria para el Congreso, que el Congreso lo vaque, pero que asuma las consecuencias y la responsabilidad de vacarlo. ¿Ok?
Me dicen acá que allá llamaron de Canadá al vicepresidente Vizcarra. Obviamente tiene que estar en el Perú en estas circunstancias, me parece muy importante. Y vamos a ver qué pasa. Tal vez Martín Vizcarra sea presidente del Perú. Ahora, le sacan lo de Chinchero, le sacan que cuando era presidente regional de Moquegua hizo A, B, C o D, le sacan cualquier cosa. Porque en este momento es una especie de lavandería, todo el Perú saca los trapos del otro. No está mal, ¿no? No está mal cuando es limpiadora. Sí, finalmente, ¿no? Cuando todo se discute y finalmente se pone en evidencia. Pero sí está mal cuando las investigaciones las está direccionando justamente Odebrecht, pues, ¿no? Porque a mí me encantaría que el señor Cruz, ¿no es cierto?, nos mande una carta también de todos los demás, ¿no es cierto?, de cuánto le pagó Barata a cada uno, en qué fechas, porque dirá, yo no sé, eso lo sabe Barata. Bueno, nos gustaría saber todo, no nos gustaría saber esta parte, nos gustaría saber todo completo, todo de todos. Y además, no solamente nos gustaría saber de los que están actualmente en el candelerito, como dicen, sino de los que no están, que también deberían estar. Y hay varios, ¿ah? Por ejemplo, el alcalde de Lima. Por ejemplo. Y de ahí hay varios presidentes regionales, varios alcaldes provinciales que también no están y deberían estar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Pero no es tan sencillo como decir mañana se va Kuczynski. Es más complicado que eso, porque tiene consecuencias políticas. La furia no puede ser la única guía, ¿no? Me ha mentido, maldito desgraciado. Ya, lo votamos, ya, sí, es verdad. Pero al mismo tiempo tienes que decir, ya, ¿y cuáles son las consecuencias? Ya, las consecuencias son que Martín Vizcarra se queda presidente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo lo van a dejar gobernar? Fíjense ustedes el infierno que ha sido para Kuczynski gobernar. ¿No le van a hacer el mismo infierno a Vizcarra? Se lo van a hacer igualito. Ahora, yo me reuní la semana pasada en Trujillo, en Arequipa, en Lima con empresarios y yo les decía, yo no creo que sea posible vacar al presidente a no ser que surja algo seriamente gravísimo. Y obviamente el calendario del próximo año, el calendario fijo, lo favorecía muchísimo y favorece al gobierno. Viene el Papa, nadie se va a pelear con el Papa. Después tenemos un Mundial de Fútbol. Y después tenemos elecciones regionales y municipales de agosto a octubre hasta que se proclame hasta diciembre. Es decir, toda la atención se desplaza. Quien asume el control del Ejecutivo tiene un año, la verdad, bastante cómodo, si quieren, de alguna manera. Entonces, vamos a ver cuál es la responsabilidad. Los fujimoristas no han dicho hasta ahora que van a vacar al presidente. Le han pedido que renuncie. Y el presidente puede no renunciar. Acuérdense ustedes que a Toledo le pidieron que renuncie también. Y Toledo no renunció. Entonces, con hija, con toda, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, aquí, qué divertido, me dicen, sí. Burda forma de defensa. ¿De defensa de qué? Te estoy diciendo que nos ha mentido. Gente bien bruta en la mañana. Tome su leche, señor Diego, para que le quede proteína al cerebro y entienda lo que estoy diciendo. ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¿Defensa de qué? Se acabo de decir que nos ha mentido. Acá en Facebook Live, Miguel Ángel MacLeod dice, se refleja claramente la postura de venganza de los congresistas. También por ahí nos dicen, pobre mi voto por PPK se fue al desagüe. Tranquilos, ¿no? Como que ya están también ya un poco alterados nuestro público. Vizcarra dice, Ada Bengolea, ¿Vizcarra podría negociar un gabinete con Fuerza Popular para que no lo vaquen? Sí, pero eso no es lo que quiere Keiko Fujimori. Acuérdense ustedes que eso fue lo que le ofrecieron desde el principio, ¿ah? Se reiniciaría la historia, ¿no? Exactamente, desde el principio, y nunca ha sido lo que ha querido, o sea que es complicado. Yo reitero, yo creo que el presidente no debería renunciar, deberían vacarlo. De esa manera queda clara cuál es la posición de las fuerzas políticas y cuál es el estándar, además que la jurisprudencia, de qué cosa es moral e inmoral. Con lo cual queda clarísimo, presidente que miente, presidente que tienes que vacar, si es que tienes los votos. Ahora, reitero, ¿cuáles son las consecuencias políticas de estos, favorables o desfavorables? Desfavorables pero Pablo Kuczynski, claro, deja de ser de presidente, pero desaparece de escena. Claro. Y es un señor que va a cumplir 80 años y que no tiene ningún futuro político porque los años simplemente pasan. Y que probablemente, reitero, no va a ser condenado. Porque si cometió cohecho ya prescribió, y si es colusión, hasta que lo condenen va a pasar mucho tiempo y tiene que hacer un antejuicio primero.
Muy complicado. Entonces simplemente desaparece. Él pierde la presidencia, pero no pierde nada más. El resto, como tú dices, ¿quién quiere ser presidente 2 años y medio o 3 años y después no poder postular? Y se acabó. Ojo, hay otra cosa que está pasando al mismo tiempo, que lo expliqué ayer, que es el tema del habeas corpus de Alberto Fujimori. Correcto. ¿Por qué creen que Kenji está mudo? Entonces Kenji está mudo, y es raro, ¿no? Que Kenji está mudo. Porque existe la posibilidad de que Fuerza Popular controle el Tribunal Constitucional y consiga un habeas corpus para Alberto Fujimori. Habeas corpus que va a durar poco, porque evidentemente es nulo, pero que le va a permitir salir de la cárcel, tomarse un avión y irse a Tokio. Con lo cual, Keiko Fujimori resuelve uno de sus problemas. ¿Ok? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ayúdanos a ayudar. Dona una alegría para nuestros niños. Te invitamos a la chocolatada del Convento de Santo Domingo de Lima. Este sábado 16 de diciembre a las 2 de la tarde en el atrio del convento. Puedes dejar tus donativos como panetón, juguetes, dulces, leche y mucho más. En la Rectoría de la Basílica. O en el Museo del Convento. O en la Casa de San Martín. Colegio Santo Tomás de Aquino. Y en nuestras instalaciones de Radio Santa Rosa. Celebra el espíritu navideño junto a nosotros. Gracias por tu generosa colaboración. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Os anunciamos el gozo de Adviento con la tercera llama. En el Adviento los salmos responsoriales cantan la salvación de Dios que viene. Son plegarias pidiendo su venida y su gracia. Las segundas lecturas son textos de San Pablo o las demás cartas apostólicas, que exhortan a vivir en espera de la venida del Señor. Adviento, cambia, el Señor está cerca. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más en vivo y en directo desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Había una pregunta, se me fue por acá, que era interesante, ¿no? Un comentario. Martín Vizcarra tiene más muñeca política que Pedro Pablo Kuczynski y lo haría mejor, nos dicen por acá. Mira, de lo que yo puedo observar, efectivamente es más político, es mucho más político que el presidente. Primero porque fue presidente regional, tuvo una buena gestión. Hoy Moquegua está entre las 4 regiones con más desarrollo del Perú.
siendo una región pequeña, ¿no es cierto? Entonces, sí, tiene índices en educación excelentes, en salud excelentes, o sea, es una buena gestión, es bien recordado allá. Y para hacer eso tienes que tener pues cierta muñeca política, eso sí es cierto. Pero el problema es que, digamos, si va a contar con la misma oposición que ha tenido hasta ahora Kuczynski, no va a poder sacar una sola reforma. ¿Qué reforma importante han sacado en casi 2 años de gobierno? Año y medio de gobierno. Nada. No hay nada. O sea, ese es el problema que yo veo más grave. Entonces, es una especie de administración del status quo. No va a poder hacer otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues, o sea, no sé si él mismo lo quiera, si él mismo quiere asumir ese papel, ¿no es cierto? Ese es el problema. Ahora, acá hay otras preguntas divertidas, ¿no? Me dice, lo importante es que se fumigue todo. Entonces yo le digo, claro, pero si fumigamos todo, tenemos que fumigar al Congreso incluido. O sea, tendríamos que disolver el Congreso. Y en nuestra Constitución no existe esa figura. El último que disolvió el Congreso fue el presidente, y estos no se van a autodisolver, ¿no es cierto? Es complicada la situación. Entonces, no va a haber ninguna forma de ¿qué está pasando acá? Estamos tratando de comunicarnos con el congresista Guido Lombardi. Y yo estuve vamos a ver qué dicen, ¿no? Miren, acá me dicen que hay una entrevista de Emilio Camacho del 2011 a PPK, donde habla de esta empresa Westfield Capital. Y dice, en Estados Unidos me quitaron mi cuenta y yo tuve que establecer una cuenta a nombre de una compañía. No le permitió tener una cuenta personal. Por eso hice Westfield Capital. Todo lo que entra a Westfield está en mi declaración de impuestos. Lo cual es cierto. O sea, esto lo declaró el presidente. También tenemos una información de IDL Reporteros que señala que estos más de $700,000 cobrados por Pedro Pablo Kuczynski como, digamos, el creador de un fondo de inversión para la IRSA Norte, están bajo sospecha porque esta carretera tuvo un sobrecosto de 98%. Ahora, hay que decir una cosa clara. El que levanta un fondo para financiar una obra no tiene ninguna responsabilidad sobre la ejecución de la obra. Son tareas completamente diferentes. Pregunta, ¿el Congreso puede aprobar reelección inmediata para las próximas elecciones presidenciales? Sería un escándalo, señor Engels Figueroa. Sería un escándalo porque no se puede hacer eso. ¿Se da cuenta? Necesitaría primero 87 votos en 2 legislaturas. ¿Técnicamente se puede hacer? Sí, se puede hacer si tienes 87 votos en 2 legislaturas. Pero en realidad sería permitir que alguien gobierne 8 años el Perú. Y eso no está en nuestra Constitución. Nuestro mandato es de 5, no de 8. Y ya hemos tenido un gobierno de 10 y no fue una buena idea. Así que sería bastante escandaloso. Muchos me están preguntando acá si no será que el presidente está negociando su renuncia. No tiene nada que negociar. La escribes y la mandas al Congreso. Igual, si has cometido un delito, te van a procesar. O sea, una vez que termine el mandato del presidente de la República, se le procesa por los delitos cometidos y tiene beneficio de antejuicio. ¿Qué es el beneficio de antejuicio? El beneficio de antejuicio que pasa primero por el Congreso. ¿Ok? Primero tendría que pasar por el Congreso. Los ministros, los congresistas, los ministros y el presidente de la República y algunos funcionarios, altos funcionarios del Estado, tienen este beneficio de antejuicio. Primero los juzgan en el Congreso y luego en el Poder Judicial. Algunos, hasta 5 años después de dejar el cargo. ¿Ok? Entonces, hay de todo. Hay acá varias preguntas. A ver, pero si Keiko quiere sacar al Ejecutivo para ser presidenta, ¿querrá hacerlo por 3 años solamente? ¿O cambiará la Constitución para ser reelegida? Eso es lo que le digo, señor Altuna. Eso sería escandaloso. Claro. Sería absolutamente escandaloso. Claro. Y si Barata entrega luego, ¿no es cierto?, los documentos de pagos a Keiko. O sea, ya sacamos a PPK, lo estamos malditos. Y luego aparecen los documentos en medio de la campaña de Keiko. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa cuando tu gran elector es una empresa corrupta. Una empresa corrupta que ha reconocido su corrupción y el problema sería, digamos, ahí muy diferente. Bueno, vamos a comunicarnos ya con Guido Lombardi. Guido, muy buenos días. Muy buenos días, José María, un gusto saludarte, un saludo también para tus oyentes. Bueno, muy preocupados porque el presidente de la República pudo haber aclarado todo en 2 minutos ayer y sin embargo no quiso hacerlo, sino quiso dilatar una explicación ante una comisión cuando creemos que tiene que hacerlo ante el país.
¿Por qué no ha querido dar una explicación pronta y oportuna ayer? No te puedo responder esa pregunta, Rosa María, porque no he conversado con el presidente y no estoy en su cabeza, pero coincido contigo. Yo creo que independientemente de su decisión de asistir de manera presencial a la Comisión de Abajato o recibirlos en Palacio, le debe una explicación hecha con claridad y contundencia a la ciudadanía de este país. Eso es lo que creo. Y también entiendo que entonces el presidente no se reunió con su bancada. No hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Yo sé que ayer presidió el Consejo de Ministros y este tema fue tratado al final en un comité político, y yo estoy ahora camino a una reunión de la bancada con la presidenta del Consejo de Ministros, en donde tengo la impresión que el sentir mayoritario será pedir, solicitar con las mejores formas, con el respeto y con la lealtad debida, una reunión con el presidente de la República. Bueno, están apareciendo varias informaciones sobre Westfield Capital. Esta información aparece en una entrevista que hace Emilio Camacho para La República en el año 2011, en la cual él dice que efectivamente Westfield Capital es una empresa que él crea, unipersonal, por la cual él, digamos, recibe sus ingresos a través de esta empresa unipersonal. Entonces, y ahí dice que Fresh Capital es del señor Gerardo Sepúlveda, que trabajó conmigo, pero ya no. ¿Ok? Entonces, el problema acá, Guido, es que la información no es clara. Cuando no es clara, se presta a todo tipo de confusiones y de elucubraciones. Entonces, necesitamos información. ¿A ustedes se las han dado, aunque sea extraoficialmente? Honestamente no. Por eso es que te digo que vamos con todo respeto y tranquilidad a solicitar esa explicación del presidente de la República, que se la debe al país, pero quizá en primer lugar, inclusive para que pueda responder a todas las dudas que surjan, se la debe a la bancada que lo representa en el Congreso. Yo creo que hay información confusa e incompleta, pero déjame decirte, Rosa María, que conociendo a Pedro Pablo Kuczynski y su pulcritud anglosajona, me resulta difícil pensar que, sabiendo que hay incompatibilidad, la que señala el artículo 126 de la Constitución, entre la gestión pública y la gestión de intereses privados, él haya recibido pagos honorarios o cualquier tipo de remuneración siendo ministro de Economía primero y primer ministro después. Ahora, hay una norma de incompatibilidad que impide que una persona que ha estado al servicio del Estado trabaje para un proveedor del Estado hasta un año después de dejado el cargo. Incluso si él hubiera recibido dinero de Odebrecht en el año 2007, cuando ya no era ministro, estaba dentro de la norma de incompatibilidad. De acuerdo, pero lo peor es que la información hace aparecer pagos desde el 2004. Entonces, así es. Cuando él era funcionario público de alto nivel. Lo que sucede, Guido, es que el presidente tiene que salir por el bien de todos con una línea de tiempo, que eso es lo que no tiene. Él fue el ministro de Economía de Kuczynski en su primer gabinete, el 2001, 2002, 2003. Yo creo que el 2004, no sé si estaba en el ministerio o no, pero él regresa para ser primer ministro. Entonces, vuelve a ser ministro de Economía y primer ministro. Y hay un espacio de tiempo en el cual él no es ministro. Entonces, es posible que en ese espacio de tiempo haya prestado un servicio, por eso solamente hay gastos, reembolso de gastos, suspende esos servicios y regresa a esos servicios luego en el 2007 cuando deja de ser ministro. Pero igual, hay una incompatibilidad. Lo que quisiéramos todos saber es la verdad, me imagino que tú también y estás preocupado por eso, pero te llevo al lado político. El fujimorismo está pidiendo la renuncia, pero Frente Amplio ya planteó una moción de vacancia. ¿Cuál de los dos escenarios es posible? Bueno, cualquier escenario es posible. Para mí ambos son poco deseables. Pero lo que es importante decir, Rosa María, es que si se produjera, en el supuesto negado, que se produjera una de esas dos posibilidades,
hay que darle continuidad democrática al país. Este gobierno, con o sin Kuczynski, ha sido elegido para gobernar el país hasta el año 2021. Y hay quienes con voracidad, casi de aves de rapiña, están viendo en este río revuelto la posibilidad de hacerse con el poder cuando no les toca. Creo que el hecho de que juntamente con las acusaciones que aparecen de manera sorpresiva, por decirlo de alguna manera, digitadas por Odebrecht, que tiene otros intereses y su propio juego, ¿no es cierto?, estén en la mira el presidente de la República, el fiscal de la Nación y el Tribunal Constitucional, da cuenta de el poco respeto o el poco valor que determinados sectores políticos le dan a la democracia. Bueno, el propio presidente había dicho que había que flexibilizar el decreto supremo 003 que establecía duras medidas contra los activos de Odebrecht y otras empresas brasileras. Ese es el objetivo de Odebrecht al dosificar esta información. ¿Se han sentido traicionados por Pedro Pablo Kuczynski? ¿Creen que una salida de él del poder puede lograr que puedan liquidar más rápidamente sus activos en el Perú? ¿Hay algo de eso detrás? Lo estás diciendo tú, yo solo te puedo comentar, piensa mal y acertarás. Hay legítimas sospechas de que algo así puede estar ocurriendo y que sería el colmo ya que nos estén manipulando los actores y protagonistas del caso de corrupción más grande que ha vivido el país y quizá la región. Así es. Bueno, muy bien, y ojalá, Guido, que tú eres una persona de comunicaciones, igual que yo, puedas darle algunos consejitos a la gente de Palacio, ¿no?, sobre cómo se comunica una noticia. Ayer han primero soltado un audio grabado en RPP, luego ha salido la imagen del presidente. La forma yo creo que es mala y el contenido es pésimo también, porque es absolutamente insuficiente en medio de un escándalo, ¿no es cierto? Yo recuerdo a Valentín Paniagua, como decía Augusto Álvarez más temprano, en el primer minuto que lo acusaron de algo irregular, él llamó por teléfono, él le dijo su vida a Nicolás Lúcar, lo desmintió en el acto, ¿no? Ojalá puedas hacer. Bueno, voy a transmitir tus inquietudes, algunas de las cuales comparto, María. Así es. Bueno, muy bien, Guido, mucha suerte, porque va a ser un día difícil, entiendo, para la bancada y para todo el Perú. Va a ser un día difícil, va a ser unas semanas difíciles para la bancada y para el país, María. Y creo que hay que actuar todos, también la prensa, con mucho cuidado y con mucha cautela. Así es. Muchísimas gracias a Guido Lombardi. Nosotros queremos también lo mejor para el país, pero acá hay preguntas que se tienen que responder de inmediato. Miren, cuando una persona está en una posición de poder, ¿y quién tiene más poder que el presidente de la República?, y es inmediatamente acusado, digamos, con pruebas más o menos aparentemente ciertas, de una situación irregular, tiene que salir por delante, tiene que salir a defenderte por delante, porque Odebrecht nos da una planilla, ¿no es cierto?, con montos, eso es lo que hemos visto todos, pero no nos da un contexto, y el contexto lo tiene que dar el presidente. ¿Recibió dinero de Odebrecht mientras era ministro? Esa es la pregunta que todos queremos saber. No interesa si se reúne o no con la Comisión Lavallato. Tiene que responder al país. Ese es el tema. No soltar un audio. La forma es mala, el contenido es peor. He aceptado reunirme con la Comisión Lavallato. ¿A quién le importa eso? Ha empoderado a la Comisión Exactamente. Lavallato. Yo lo que quiero saber es si recibió dinero de Odebrecht mientras era ministro. Eso es lo que todo el Perú quiere saber. Porque si recibió dinero de Odebrecht mientras era ministro, ha cometido un delito. Así de claro. Entonces ahí sí el Congreso tiene un motivo serio. Si no recibió dinero, como él aparentemente deja entender, ¿no? No lo dice así de contundente. Dice, yo les aseguro, ¿no es cierto?, que jamás he favorecido a una empresa mientras estaba en el Estado. Ya, oye, pues estamos haciendo una pregunta más directa. ¿Qué es esta plata? ¿No es cierto? Entonces, si él no ha hecho lo que se le está imputando implícitamente, entonces tiene que salir por delante y decirlo. Es el colmo que van a ser las 9 de la mañana y que la bancada de Peruanos por el Cambio no se haya reunido de emergencia anoche con el presidente de la República a tomar decisiones, o que un comité político, o sea, hoy los
¿Sabes qué pasa a veces en este tipo de situaciones? Los congresistas parecen ovejitas sin pastor. Así es. ¿No? De verdad, ¿no? Entonces comienzan cada uno a decir cosas sensatas en medio de lo que se pueda, pero con poca información. O sea, tiene que darle una explicación a todo el país, incluyendo a su bancada, incluyendo a la gente que lo apoyó, incluyendo eso, y eso va desde Verónica Mendoza hasta toda la izquierda que votó por él en segunda vuelta, porque yo que lo preparé para el debate y muchos otros más que participamos, de buena fe, porque consideramos algo que no ha cambiado. Consideramos que Keiko Fujimori era una amenaza para la democracia. Miren cómo estamos ahora. O sea, a los hechos posteriores me remito, ¿ya? Y yo sigo considerando que eso no ha cambiado. Keiko Fujimori era una peor opción para el país y una peor opción para la democracia. Y por lo tanto no debía ganar esas elecciones, porque en eso estábamos comprometidos muchísimos, no porque fuéramos pro algo, sino porque éramos anti una posición totalitaria, prepotente y antidemocrática, que además venía por la prensa, y de hecho sus manifestaciones posteriores así lo han demostrado. Eso no ha cambiado. Entonces, y no va a cambiar. Entonces hay que tener paciencia, ¿no es cierto? Ojalá que los asesores presidenciales entiendan que el pueblo tiene paciencia, pero no tiene una paciencia eterna, pues. Claro. O sea, hay que tener paciencia, pero no eterna. Entonces, y estamos en unas semanas navideñas, de fin de año, de preparación para la venida del Papa, supuesta celebración del Adviento, pero no se puede. Esta semana me decían, en el Adviento es allanar el camino, ¿no? Para la venida de Jesús. ¿Cómo vas a allanar el camino? Pues si está repleto de piedras. Entonces, pero Pablo Kuczynski tiene que pensar bien en qué momento estamos. Keiko Fujimori tiene que decirle al país qué es lo que quiere, ¿ya? Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Y por supuesto Martín Vizcarra tendrá que decir en su momento si está dispuesto o no a ser presidente del Perú, porque de repente no está dispuesto. ¿Qué pasa si el señor no quiere? Si el señor dice, no, perdón, yo firmé para vicepresidente. Si el presidente se moría, sí, bueno, efectivamente, ese no es el caso. Y yo no estoy de acuerdo con que renuncie. ¿Qué hacemos? Hay que ponerse en todas esas consideraciones. Van a ser complicadas. Acá me dicen, no has cambiado, pelona. No has cambiado, pues. O sea, esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, nos tenemos que despedir, son las 9 de la mañana. Calma y tranquilidad a todos, estén muy atentos a las noticias hoy y mañana, por supuesto, a lo que suceda en el Congreso. Y yo sugiero, como se dice, respetuosamente al presidente de la República, que le dé una explicación de una buena vez a todo el país. Que se siente y que conteste las preguntas. Y que conteste las preguntas que todo el país está haciendo. ¿Recibió plata de derecho cuando era ministro, sí o no? Eso queremos saber. Sabemos que se está reuniendo en estos momentos con los altos mandos de Peruanos por el Cambio. Suponemos que está evaluando esa situación. Esperamos. Se está reuniendo, claro, con la bancada y con alguna, claro, con la bancada, con la gente del partido, con los ministros, muy bien. Todo eso me parece estupendo, pero que él tiene que salir y dar una explicación detallada, ¿no es cierto? Que se reúna con la Comisión Lavallato ya dejó de tener interés. Tiene que hablarle al país. Y dos, tiene que responder preguntas. Yo creo que habrían 30 periodistas dispuestos a sentarse delante de él y hacerle toda clase de preguntas con mucha rigurosidad para que explique exactamente qué está pasando. Muy bien, nos vemos mañana y continuamos, por supuesto, informando. Hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tu rifa.